fechas, de catástrofes o de advertencias, hay que viajar mucho más atrás, a un tiempo donde el miedo aún no tenía nombre y el cielo todavía era observado con reverencia. Dicen que hay un astro que no pertenece del todo a nuestro sistema solar, un cuerpo errante, un viajero cósmico, un planeta que aparece y desaparece. A ese astro se le conoce como Herculobus, aunque también ha sido llamado el planeta rojo, el planeta de la muerte, o incluso el destructor de mundos. Quien llevó este nombre al oído del mundo moderno fue Samael Aun Weor, escritor, místico y fundador del movimiento gnóstico contemporáneo. Según él, Herculobus no es una fantasía, sino un cuerpo celeste real, gigantesco, mucho más grande que Júpiter, con una órbita elíptica tan extensa que tarda miles de años en regresar a las cercanías de la Tierra. Pero, ¿de dónde sale esta idea? Samael afirmaba que Herculobus era conocido desde la antigüedad, solo que con otros nombres. Los sumerios lo habrían llamado Nibiru. Los mayas lo relacionaban con ciclos de destrucción y renacimiento. En la Biblia, se le asocia simbólicamente con el ajenjo, la estrella que cae del cielo y amarga las aguas del mundo. No era un planeta cualquiera. Era, según sus palabras, un mensajero cósmico de las grandes purificaciones. Herculobus no venía a conquistar, venía a despertar, porque aquí aparece la idea central, la más inquietante de todas. Para Samael Aun Weor, las grandes extinciones de la humanidad no ocurren por casualidad, sino por ciclos cósmicos perfectamente medidos. Cada vez que Herculobus se aproxima a la Tierra, los polos magnéticos se alteran, los mares se agitan, los volcanes despiertan, y las civilizaciones, corrompidas por su propio orgullo, terminan cayendo. A Atlántida Lemuria, continentes enteros tragados por el océano. ¿Mito? ¿Advertencia o memoria borrada de la historia oficial? Samael aseguraba que la humanidad actual no sería la primera en enfrentarlo, pero sí una de las más dormidas espiritualmente, y aquí es donde la historia deja de ser astronómica y se vuelve personal, porque según esta enseñanza, Herculobus no solo afecta a la Tierra, afecta a la conciencia humana. Su acercamiento, decía, provoca caos externo, pero también un colapso interno. Miedo, violencia, confusión, pérdida de valores. Como si algo desde lo profundo del cosmos sacudiera tanto al planeta como al alma. Y la gran pregunta queda flotando en el aire. ¿Herculobus ya viene en camino, o siempre ha estado ahí esperando el momento exacto? Para entender a Herculobus, primero hay que entender al hombre que se atrevió a hablar de él cuando nadie más lo hacía. Samael Aun Weor, nacido como Víctor Manuel Gómez Rodríguez en 1917, en Colombia, no se presentó jamás como profeta tradicional, sino como instructor gnóstico, alguien que, según él, había despertado la conciencia a través de experiencias internas, estudios esotéricos antiguos y lo que llamaba conocimiento directo, no intelectual. Decía que no hablaba por creencia sino por recuerdo. Aseguraba haber tenido experiencias conscientes fuera del cuerpo, donde observó realidades que no aparecen en los libros de ciencia, pero sí en los textos prohibidos, en los códices antiguos y en las tradiciones que sobrevivieron a las grandes destrucciones humanas. Y fue ahí donde afirmó haber conocido la verdad sobre Herculobus. Pero atención, porque Samael aclaraba algo perturbador. Herculobus no se mueve al azar. Según sus enseñanzas, este planeta no es un simple cuerpo celeste errante, sino un instrumento de la ley cósmica. No está gobernado por gobiernos, ni por dioses mitológicos al estilo humano, sino por lo que él llamaba la gran ley, la inteligencia universal que mantiene el equilibrio del cosmos. En palabras simples, cuando una humanidad llega a un punto de degeneración extrema, cuando el ego, la violencia y la desconexión espiritual dominan por completo, la naturaleza misma responde, y Herculobus sería uno de esos mecanismos. No castiga, corrige. Ahora bien, ¿cómo saber si su influencia se acerca? Samael describía síntomas claros, señales que no aparecen de golpe, sino como un murmullo que va creciendo hasta convertirse en estruendo. Síntomas que, según Samael, anuncian su influencia. Alteraciones magnéticas del planeta, cambios bruscos en el clima, aumento de terremotos y actividad volcánica, mareas anormales,
tsunamis, océanos violentos, fallos en satélites y sistemas de comunicación, y, el más ignorado de todos, el colapso moral y psicológico de la humanidad, violencia sin sentido, ansiedad colectiva, miedo constante, personas que sienten que algo no está bien, aunque no sepan explicar qué. Para Samael, la tierra y la mente humana están conectadas. Cuando el planeta se agita, la conciencia también. Y aquí es donde entran los nombres que la historia oficial prefiere llamar mito: Atlántida y Lemuria. Samael afirmaba que Atlántida fue una civilización avanzada, no solo tecnológicamente sino espiritualmente. Sus habitantes, según esta visión, conocían las leyes de la energía, el sonido, la mente y la relación entre el ser humano y el cosmos. Pero con el tiempo, el poder se volvió orgullo, el conocimiento se volvió dominio, y la espiritualidad fue reemplazada por ambición. Cuando Herculobus se aproximó en aquel ciclo remoto, los mares comenzaron a elevarse, la tierra tembló durante días, el cielo cambió de color. Finalmente, el océano reclamó la Atlántida. Continentes enteros desaparecieron en una sola noche, y los pocos sobrevivientes, decía Samael, llevaron fragmentos de ese conocimiento a Egipto, a Mesoamérica, a Asia. Antes de Atlántida estuvo Lemuria, aún más antigua, un continente gigantesco en el Pacífico, habitantes de gran estatura, conciencia despierta y una conexión profunda con la naturaleza. Ellos no murieron por agua, sino por fuego, erupciones masivas, el manto terrestre rompiéndose, la tierra abriéndose como una herida. Otra vez el paso de Herculobus. Otro ciclo cerrado. Y Samael lanzaba la advertencia final, la más incómoda. Nuestra civilización presenta los mismos síntomas. Tecnología avanzada. Espiritualidad olvidada. Humanidad dividida. Naturaleza al límite. La diferencia es que esta vez, todo está siendo registrado. Y la pregunta ya no es si Herculobus existe, sino, ¿estamos repitiendo exactamente la misma historia? Pero hablemos de fechas, advertencias y el miedo a lo que ya está pasando. Después de explicar qué es Herculobus, quién habló de él, y qué civilizaciones cayeron tras su paso, Samael Aun Weor dejó claro algo inquietante. El problema no es el planeta. El problema es el momento en que aparece. Según Samael, Herculobus se aproxima en ciclos, y cada ciclo coincide con el final de una humanidad y el nacimiento de otra. No dio una fecha exacta como lo haría un astrónomo moderno, pero sí habló de un periodo crítico, una ventana de tiempo donde los efectos serían imposibles de ocultar. Ese periodo, decía, comenzaría cuando la humanidad alcanzara 3 puntos clave: tecnología capaz de destruir el planeta, pérdida total de valores espirituales, alteraciones visibles en la naturaleza. Para muchos investigadores alternativos, ese punto ya fue alcanzado. ¿Por qué no se habla de Herculobus en la ciencia oficial? Samael afirmaba que las grandes instituciones astronómicas sí conocen la existencia de cuerpos errantes, planetas de órbitas largas, oscuros, difíciles de detectar, que solo se vuelven visibles cuando ya están cerca. Aquí entra el tema más polémico: el silencio. No porque no exista, sino porque el pánico colectivo sería incontrolable. Un planeta de tamaño colosal, alterando el magnetismo terrestre, afectando mareas, climas, volcanes y sistemas satelitales. ¿Te suena familiar? En las últimas décadas hemos visto cambios climáticos extremos, terremotos en zonas antes estables, volcanes despertando después de siglos, auroras visibles en lugares donde nunca aparecieron, fallos inexplicables en comunicaciones y GPS. Para la versión oficial, todo tiene explicación separada. Para Samael, todo es una sola causa. El cielo cambia antes de la caída. Samael advertía algo muy específico. Antes de las grandes destrucciones, el cielo se ve diferente. Los antiguos textos hablaban de un astro rojizo visible en el firmamento, atardeceres más intensos, lunas extrañas, sensación colectiva de inquietud. No era solo astronomía. Era psicológico. Personas sintiendo ansiedad sin motivo, sueños recurrentes con agua, fuego o destrucción, sensación de urgencia, de algo viene. Para Samael, la conciencia humana percibe lo que la mente racional niega. ¿Y si ya está aquí?
Pero no como lo imaginamos. Aquí el relato se vuelve todavía más profundo. Samael decía que Hercolobus no necesita chocar con la Tierra para causar estragos. Su sola cercanía basta. Es como un imán gigantesco, alterando campos invisibles que sostienen la estabilidad del planeta y del ser humano. Por eso insistía en que la verdadera preparación no era física, sino interna. No refugios, no armas, no huida. Conciencia, porque según él, cuando una humanidad no despierta, la naturaleza se encarga de reiniciar el juego. Y entonces deja una frase que hiela la sangre. No es la primera vez que esto sucede ni será la última. La Tierra ha visto caer civilizaciones más grandes que la nuestra, y justo cuando crees que la historia termina aquí, viene lo más inquietante de todo. Samael aseguraba que algunos sobrevivientes siempre quedan, pero no los más ricos, no los más poderosos, sino los que logran despertar la conciencia. Cuando Herculobus no llega como una bala, llega como una sombra gigantesca que altera todo lo que toca. Según sus enseñanzas, cuando Herculobus entra en la zona crítica del sistema solar, la Tierra comienza a reaccionar como un organismo enfermo. Primera fase. Será el desequilibrio invisible. Nada parece grave al inicio. La gente sigue con su rutina. Las ciudades siguen encendidas, pero en lo profundo algo ya cambió. El campo magnético empieza a debilitarse. Los polos comienzan a desplazarse. El núcleo terrestre se vuelve inestable. Para Samael, este es el momento más peligroso, porque nadie cree, la humanidad se ríe, los medios distraen, la vida sigue, mientras el planeta se tensa como una cuerda a punto de romperse. La segunda fase. El agua se revela. Aquí entra el primer gran elemento. El agua. Samael decía que los océanos serían los primeros en responder. Mareas anormales, corrientes cambiantes, islas que comienzan a desaparecer. Ciudades costeras viviendo con miedo constante. Así cayó Atlántida. No fue una lluvia lenta, no fue una inundación progresiva, fue una noche, un rugido, un continente tragado. Los templos, las torres, los palacios, todo quedó bajo el mar, como si jamás hubiera existido. Y Samael advertía algo escalofriante. El océano guarda la memoria de las civilizaciones caídas. La tercera fase será el fuego de la tierra después del agua. Viene el fuego. El planeta comienza a liberar la presión acumulada durante siglos. Volcanes despiertan en cadena, continentes se fracturan, el suelo se abre bajo las ciudades. Así terminó Lemuria. No hubo tiempo de huir. La tierra misma se volvió enemiga. Montañas colapsaron, el cielo se oscureció durante años. Ceniza, fuego, silencio. Samael decía que Lemuria cayó porque la humanidad de ese tiempo perdió su armonía con la naturaleza. No fue castigo, fue consecuencia. La cuarta fase será el colapso humano, pero aquí viene lo más inquietante. Antes de que la Tierra colapse del todo, el ser humano colapsa primero. Gobiernos caen, economías se derrumban, guerras por recursos, pánico colectivo. La gente ya no confía en nadie, cada quien lucha por sobrevivir. Y Samael decía algo brutal. Cuando el miedo domina, la conciencia se duerme por completo. Este es el verdadero juicio. No un Dios en el cielo, no una nave espacial, sino la reacción interna del ser humano ante el caos. Algunos se vuelven bestias, otros despiertan. Según Samael, Herculobus divide a la humanidad en dos. Uno, los que se aferran al ego, al miedo, al odio. Dos, los que despiertan, observan y transforman su interior. Por eso insistía tanto en la conciencia, porque decía que no todos mueren, pero no todos sobreviven conscientemente. Los antiguos sabían esto, por eso construían templos alineados con el cielo, por eso dejaban advertencias en piedra, por eso hablaban de el fin como un nuevo comienzo. Y entonces Samael deja caer una frase que golpea directo al pecho. El fin del mundo no es la destrucción del planeta, sino la destrucción del hombre que no quiso despertar. Y este es el mensaje final de Samael, quienes sobreviven al planeta rojo. Samael fue claro hasta el final de su vida. Herculobus no es el fin, es el filtro. En sus libros, El final de esta humanidad, Las tres montañas, Mensaje de Acuario, repite una idea, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Las catástrofes no seleccionan por azar,
Seleccionan por conciencia. Para Samael, el error de la humanidad moderna es creer que el apocalipsis es un evento externo, cuando en realidad es un proceso interno. ¿Quiénes sobreviven según Samael Aun Weor? Aquí viene la parte más dura y más fiel a su enseñanza. Samael afirmaba que no sobreviven los más fuertes, ni los más ricos ni los que construyen refugios bajo tierra. Sobreviven los que eliminan el miedo, los que disuelven el ego, los que despiertan la conciencia, los que viven en armonía con la ley natural. Decía que el ego humano, odio, orgullo, lujuria, violencia, no puede resistir los cambios planetarios. Cuando la Tierra tiembla, el ego colapsa, y por eso explicaba que muchas personas morirían vivas aunque su cuerpo siguiera respirando. El despertar no era una metáfora. Esto es clave y viene directo de sus libros. Para Samael, despertar no era creer, ni rezar ni pertenecer a una religión. Era un trabajo interno, diario y doloroso. Observarse a uno mismo, reconocer los defectos psicológicos, morir al ego momento a momento, vivir con conciencia, aquí y ahora. Por eso insistía en que el verdadero arca no es de madera, sino de conciencia. No todos entran. No todos quieren entrar. El error de la ciencia y el error de la fe. Samael no atacaba la ciencia, pero decía que la ciencia sin conciencia es ciega. Tampoco defendía la fe ciega, porque afirmaba que la fe sin experiencia es inútil. Herculobus, según él, es un evento que une ambas cosas. Ciencia, movimientos planetarios, magnetismo, geología, espiritualidad, conciencia, conducta, equilibrio interior. Cuando una humanidad rompe ese equilibrio, el cosmos responde. Así cayó Lemuria. Así cayó Atlántida. Así caerá esta civilización. Si no despierta. La advertencia final, poco antes de morir, Samael dejó una frase que hoy suena más actual que nunca. La humanidad cree que el fin llegará mañana, pero el verdadero fin ya comenzó. Cuando el ser humano olvidó quién es. Para él, Herculobus no viene a destruir la Tierra sino a limpiar la escena para una nueva humanidad. Una humanidad más pequeña, más consciente, más humilde. Y entonces el relato cierra con la idea más inquietante de todas. Tal vez Herculobus no se acerca al planeta, sino que la humanidad se acerca a su propio final. El cielo solo refleja lo que ya está ocurriendo en el interior del ser humano. No temas al planeta rojo. Teme dormir mientras el mundo despierta a golpes, porque los ciclos siempre se cumplen, y la conciencia es lo único que trasciende las ruinas. Si te gustó esta historia, suscríbete y comparte, para que esta información llegue a más personas y regálanos un like.